Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy aquí en Los Constitucionalistas, en un nuevo spot. Estamos aquí en la Facultad de Derecho y tenemos a Fernando Álvarez otra vez. Ahora sí, candidato Fernando Álvarez para el Tribunal de Disciplina de la Ciudad de México, ¿cierto? Así es, amigo, a tus órdenes. Un saludo a toda tu audiencia de los constitucionalistas y es un gusto poder platicar con ustedes el día de hoy. Les agradezco muchísimo la invitación, querido Rodrigo. No, pues el gusto es de nosotros tenerte de nuevo acá. Pues saludos también a Anadelia, que ahorita pues con el tema electoral también le está chambeando mucho. Bueno, vamos directo, pues. Tú ya eres candidato, ya empezó la campaña. Cuéntanos sobre tu trayectoria, por favor. Mira, primero, para la gente que no vio el video anterior, me presento. Yo soy Fernando Álvarez Martínez, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México. Tendrás 9 boletas y la mía es la rosa. A mí me distingues con el número 23. Soy licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados y cuento con unos estudios de maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la misma facultad. He sido servidor público, abogado público y abogado particular. También he representado a empresas transnacionales. Entonces, considero que tengo la experiencia suficiente para poder abonarle al Poder Judicial de la Ciudad de México, pero sobre todo para poder acercarlo a la gente. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Ahora bien, para nuestra audiencia, ¿qué hace el Tribunal de Disciplina? Esta nueva figura, ¿no? Mira, es muy interesante la actuación que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México. Como bien lo comentas, es un órgano nuevo, no existe el día de hoy. Viene a suplir ciertas facultades del Consejo de la Judicatura. ¿Y para qué nos va a servir? Para acercar al Poder Judicial a las personas. ¿Cómo? Hoy, en una parte del Consejo de la Judicatura se trata de sancionar a las personas del Poder Judicial que cometan algunas faltas administrativas, pero también de corrupción. Y casi no vemos ninguna noticia al respecto. Esto sucede porque el Consejo de la Judicatura es presidido también por el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, no se puede ser juez y parte. Para eso va a funcionar este tribunal. Nosotros vamos a tener una autonomía y una independencia y nuestras resoluciones van a ser inatacables. Ninguno de nuestro compromiso no se va a encontrar con los jueces ni con los magistrados, sino con la ciudadanía, con la gente que nos votó. Tenemos que poner al centro sus intereses. Para eso va a servir el Tribunal de Disciplina Judicial. Excelente. Y en ese sentido, permíteme hacer una breve reflexión. Muy atinadamente dices que el Consejo de la Judicatura Federal estuvo, bueno, más bien va a sustituir a este órgano, ¿no? Y recordemos que el Consejo de la Judicatura Federal nace como parte de la reforma de 1994, porque parte de las reformas judiciales es controlar al Poder Judicial al interior del Poder Judicial, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante cómo cada reforma va cambiando este tema. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tienes de la reforma del Poder Judicial? La federal y desde luego la Mira, local. yo creo que como en todas las épocas de nuestro sistema jurídico en México, hoy nos encontramos ante una nueva oportunidad. Va a depender muchísimo de las personas que lleguen a estos cargos. En sí, la reforma yo no la veo mal. Creo que existen muchas oportunidades. En un primer momento, de que la gente conozca a las personas juzgadoras, jueces, magistrados y hasta los ministros de la Corte. Entonces, yo le veo esa parte positiva. Primero, pues todo poder público dimana del pueblo y hoy lo vemos en los tres poderes. Ese es en un primer momento. Y en un segundo momento tenemos que llegar a la rendición de cuentas oportuna. Veo a la reforma judicial como una manera muy positiva de poder limpiarle la cara al Poder Judicial. No hay tanto, o sea, no de fondo, no toda la gente tiene problemas de corrupción al interior. Sin embargo, lo que sí sucede es que como no encontraron la forma de comunicarse bien con las personas, de tener un alto rendimiento en materia de transparencia, lo que sucede es que la ciudadanía los ve alejados, los ve por allá, y luego suman que aumentan el lenguaje a un grado en el que nadie entiende lo que les tienen que decir, al punto en el que cada persona que tiene un asunto dentro del Poder Judicial tiene que acudir a fuerza a un abogado para poder interpretarle lo que le está diciendo el juez. Eso lo tenemos que cambiar.
Para eso nos va a servir el Tribunal de Disciplina Judicial. Tiene que ser un tribunal proactivo, que no se convierta en lo que hoy es la crítica, porque también hay que decirlo, hay muchas críticas a esta reforma y hoy lo primero que se critica es desde una preocupación que pudiera ser tangible también, que el tribunal se convierta en una cacería de brujas y que se ponga a trabajar para deponer a jueces y magistrados que sean incómodos. Yo propongo absolutamente lo contrario. Que sí sancionen, claro, cuando se tenga que sancionar. Hay que desenquistar la corrupción y los actos que hemos normalizado en el Poder Judicial, sobre todo en la Ciudad de México. Hoy, la gente que va y pide que le presten un expediente, pues ya sabe que es con una coquita por delante. Y eso no debe de ser así. Se ha normalizado tanto que hoy ya nadie lo siente como un acto de corrupción. Las personas que van y necesitan emplazar a un demandado, pues saben que es con un 200 por delante para poder darle al secretario actuario, porque si no, no emplaza. Y eso también es corrupción. Eso lo tenemos que sancionar. Pero tenemos que ir más allá. Proteger al trabajador, proteger a las mujeres que trabajan en el Poder Judicial y que hoy sufren de acoso y que las carpetas del Consejo de la Judicatura al respecto no avanzan. De casualidad, hoy este tribunal nos va a ayudar para hacer una interlocución entre la ciudadanía, pero también para poder cuidar al trabajador. Yo esto es lo que veo bueno de la reforma, con eso me quedo y eso es lo que yo quiero impulsar desde la posición que voy a tener a partir del 1 de septiembre con el voto de la gente. Muchas gracias, Fernando. Y de hecho te me adelantaste un poquito al tema de las propuestas. Digo, ya escuché algunas, pero no sé si oficialmente las tengas numeradas para que nos cuentes cuáles son tus propuestas. Claro, tenemos más. Digo, yo sé que a veces el tiempo es muy corto, pero tenemos más propuestas. Mira, la primera, vamos a crear un código de ética en el que todo el Poder Judicial se tenga que ceñir a él. Por ahí decían, es que ya existe, no, pues se deshace el Consejo de la Judicatura y hay que construir. Y hoy vamos a necesitar crear un código de ética que simplemente para todo el Poder Judicial. Y con base en eso, lo que vamos a tener que hacer en un segundo momento, antes de llegar a la sanción, es capacitar a los trabajadores del Poder Judicial, es decir, a las personas juzgadoras, pero también a los secretarios, pero también a las personas del archivo, a las personas que desde un momento en el que pones un pie en un juzgado te atienden con una carta. Esos son a los que tenemos que primero capacitar antes de sancionarlos, explicarles por qué es importante la reforma y por qué a partir de ella este tipo de actividades o actitudes ya no pueden operar. Y en otro momento tener un tribunal de puertas abiertas. Hoy lo digo y lo dije en el debate y lo repito hoy de manera categórica. Me postulo para ser magistrado del tribunal, pero también para ser magistrado presidente del mismo. Aspiro a ser el candidato más votado de la Ciudad de México y a través de la presidencia del tribunal voy a tener una oficina de puertas abiertas. Que la gente sepa que el magistrado presidente Eric Fernando Álvarez Martínez los va a atender de forma directa, de forma oportuna y que ahí vamos a tener un enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial. Tendremos gente de territorio. Es importante, claro, cuidar todas las formas en materia de transparencia. Eso es importante y de protección de datos personales. Eso es muy importante, pero hay que decirle a la gente qué está pasando al interior del Poder Judicial y para ello también va a servir el Tribunal de Disciplina Judicial. Vamos a hacer ese enlace con la ciudadanía. Vamos a decirle a la gente de qué se trata, con qué se come el Poder Judicial, para qué les sirve un Tribunal de Disciplina Judicial fuerte y cómo los va a ayudar para que en el Poder Judicial y muy precisamente en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México los atiendan de forma respetuosa y digna, que implementemos principios de una justicia humanista. Eso es lo que tenemos que lograr. Y ya para poder cerrar, tenemos más propuestas, pero te doy una última. Queremos cuidar a las personas al interior del Poder Judicial. Hay mucha gente que hoy sufre de muchos temas que meten sus quejas y sus denuncias al Consejo de la Judicatura y que no avanzan. Temas de corrupción, temas de no poder avanzar en la llamada carrera judicial que decían por ahí que se extinguía o que desaparecía, lo cual no es cierto. Yo les propongo que desde el Tribunal de Disciplina Judicial fortalezcamos la carrera judicial, que hagamos que la gente que quiere aspirar a ser secretario de acuerdos, a ser secretario actuario, lo logre por sus méritos y por su experiencia. No toda la gente quiere ser juez, no toda la gente quiere ser magistrado. Hay quienes quieren llevar a cabo una vida judicial a través de otros cargos y por eso tenemos nosotros que
voltear a ver y cómo vamos a proteger esta carrera judicial. Ahí me quedo con las propuestas, querido amigo, para no hacer tan largo este tema, pero tenemos muchísimas más y las podemos ir consultando poco a poco porque las voy subiendo en mis redes sociales. Excelente, pues muy buena conclusión y la verdad me parecieron muy interesantes. Creo que este tema de las puertas abiertas es fundamental. Parte de las cosas buenas de la reforma me parece eso, es acercamiento de la gente al Poder Judicial. Y bueno, toda la Ciudad de México va a estar involucrada, al menos en esta elección de tu puesto, ¿no? De magistrado del Tribunal de Disciplina. Entonces, ya para terminar, tus redes sociales para que la gente Sí, pueda me seguirte. encuentro. Sí, claro, muchas gracias, amigo. Me encuentras como Eric Fernando Álvarez Martínez en TikTok, @FerAlbaM, así me encuentras. Me encuentras en X igual, como Eric Fernando Álvarez Martínez, @FerAlbaM. Me encuentras como Fernando Álvarez en Facebook. Así me pueden encontrar. Y yo invito a la ciudadanía, específicamente a tu audiencia, a que emitan un voto informado. Les van a dar en la Ciudad de México 9 boletas, 6 boletas federales y 3 boletas locales. Hoy los institutos, con las reglas que tienen, han puesto a disposición de la gente la información de cada uno de los candidatos. Es importante y también es nuestra tarea como ciudadanos saber por quién vamos a elegir, a quién vamos a votar. El Poder Judicial, las personas juzgadoras, definen toda tu vida. Sus precedentes les van a ayudar a los jueces a que puedan definir tu patrimonio, tu libertad, tus libertades todas. Entonces, hoy es muy importante que conozcamos, pues, de qué lado son cada uno de estos candidatos, cómo se llaman, cuáles son sus ideas y cómo van a trabajar para mejorar el Poder Judicial y ponerlo al servicio de la gente. Yo hoy algo más que un llamado propio, un llamado general a la ciudadanía, a que conozca, a que dejemos de lado la apatía y que el 1 de junio llenemos la casilla con un voto informado. Excelente, pues muchísimas gracias, Fernando Álvarez, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina. Eh, Recuérdanos otra vez, boleta rosa, número 36, ¿cierto? 23. Me 23. encuentras en la boleta rosa de la Ciudad de México porque hay 2 tonos de rosa, una de magistrados de circuito, en esa no estoy, estoy en la de Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, del lado en la columna de los hombres, y a mí me distinguen con el número 23. Excelente, Fernando, pues muchas gracias por el tiempo. Por aquí, pues pondremos en la descripción del video tus redes sociales y desde luego la entrevista anterior que fue muy interesante sobre el análisis de la reforma. Y bueno, te agradezco mucho y pues nos vemos la siguiente. Querido Rodrigo, muchas gracias a ti y a tu audiencia por permitirme platicar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Buenas noches y hasta la otra.